dentro del primer paso que tenemos las facies, la actitud y la marcha del paciente. Entonces vamos a hacerlo con un paciente simulado. Aquí tengo a mi mamá. Entonces dentro de las facies lo que observamos es la expresión o las diferentes expresiones que puede tener el paciente. Entonces en lo que observamos aquí con paciente simulado son unas facies normales. Dentro de las que podemos tener en cuenta tenemos por ejemplo la facie parkinsoniana, en la cual se caracteriza porque el paciente pues tiene una hipomimia, o la facie miasténica, o todas aquellas facies que se considera como neurológico. Dentro de la actitud podemos ver que es una actitud buena. Aquí en el inicio, pues en mi caso creo que sería correcto evaluar la escala de coma de Glasgow. Entonces, como vemos al paciente, puede tener una escala o tiene una escala de 15/15. Recordando el Glasgow, evalúa 3 aspectos. Una de ellas es la respuesta motora, que tiene una calificación de 6 puntos, la respuesta verbal, que tiene una calificación de 5 puntos, y finalmente la respuesta ocular, que tiene una calificación de 4 puntos. Eso como primer parte del examen neurológico. Dentro del examen neurológico de pares craneales, vamos a evaluar el primer par, que es el olfatorio. Entonces, para el examen físico, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Le pedimos al paciente, o nosotros como examinadores, ocluimos una fosa nasal. Y lo que hacemos es pasarle un objeto el cual él lo puede oler. Y hacemos lo mismo con ambas fosas nasales. Entonces, en este caso, tenemos esta sustancia, un perfume. Lo que podemos hacer es primero, le pedimos al paciente por favor que se ocluya una fosa nasal, ocluyas, y le olemos, y le hacemos oler. Entonces lo primero que le preguntamos al paciente es si percibe el olor. Sí, sí percibo el olor. Y después que nos confirma si percibe el olor, lo que hacemos es preguntarle qué tipo de olor es el que él percibe. Un olor agradable, suave. Dentro de esa descripción entonces podemos tener en cuenta que la paciente tiene, tiene una indemnidad del primer par craneal, que es el olfatorio. ¿Qué alteraciones podemos encontrar? Que tenga por ejemplo una hiposmia, o sea una disminución como tal de la agudeza olfatoria. Que tenga una anosmia, o sea una ausencia como tal de la agudeza olfatoria. Que tenga una cacosmia, que la cacosmia es un error en la percepción, o sea, va a oler olores desagradables donde no existe. O alteraciones como por ejemplo la parosmia, que son unas distorsiones del olfato. Eso con respecto al primer par craneal. La valoración de pares craneales tenemos el segundo par craneal, que es el óptico. Entonces, el óptico tiene 4 componentes de valoración. El primero es la agudeza visual, que esta agudeza visual te tiene que ser tanto visión de lejos como visión de cerca. El segundo componente es la campimetría, o sea el campo visual que tiene el paciente. Y el tercer componente es la parte sensitiva, o sea la valoración de los colores. Y el cuarto componente es el fondo de ojo. Entonces, con respecto a la agudeza visual, tenemos que valorar la visión de cerca y la visión de lejos. Lo ideal, pero pues como aquí es simulado, se usan 2 tablas, una que es la tabla de Snellen y otra que es la tabla de Jagger. La voy a explicar porque pues por el momento no las tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la tabla de Snellen se ubica más o menos a unos 60 pies de distancia del paciente. Y esta sirve para evaluar como tal la agudeza visual lejana, ¿ya? ¿Y cómo es la interpretación? Esta nos puede dar diferentes resultados, como por ejemplo 20/20. ¿Qué significa? Significa que 20/20 es una visión normal, o sea el paciente va a ver a 20 pies de distancia lo que las personas con visión normal pues miran normalmente a 20 pies de distancia. La tabla de Jagger es una tabla que nos permite valorar la visión cercana. Entonces nosotros, si tuviéramos la tabla, se la presentamos al paciente. Más o menos se le pide que se ubique unos 30 centímetros y nosotros le vamos a marcar como tal el párrafo que queremos que lea. En este caso nos sirve para visualizar como tal la agudeza que tiene el paciente, la visión cercana. La valoración en colores también se hace mediante una tabla, que es las tablas de Ishihara. Son unas tablas las cuales en su centro tienen un número con un color. Entonces lo que se le pide al paciente para valorar su agudeza visual es que diga qué número está en esas tablas. Eso con respecto a la parte sensitiva. Algo que sí podemos demostrar es la campimetría del paciente, y esa se hace de la siguiente manera. La valoración del segundo par, una vez visto los primeros puntos, que es la visión cercana y la visión lejana, lo que realizamos es, y la parte sensitiva, que es la visión pues de color, realizamos la campimetría. Entonces para la campimetría, o sea ver el campo visual del paciente,
lo que nosotros le solicitamos es, entonces le solicitamos que el paciente, por ejemplo, se ocluye el ojo izquierdo. Ocluyes el ojo izquierdo, por favor. Y nosotros como examinadores nos ocluimos el ojo contralateral. En este caso me ocluyo mi ojo derecho. La idea de este examen es que tanto el examinador tenga o presente un campo visual correcto. De lo contrario, se van a presentar fallas. Entonces, para el examen lo que hacemos es, una vez el paciente se haya ocluido su ojo, nosotros de igual manera, nosotros lo que hacemos es extender la mano y comenzar a acercar el dedo hacia el campo visual del paciente, de tal manera que cuando él lo detecte nos diga, cuando él lo detecte nos avise. Ya. ¿Qué es la idea de este examen? Lo hacemos de los dos lados, entonces le pedimos que se ocluya el ojo derecho y nosotros el ojo contralateral, en este caso el izquierdo, y valoramos. Ya. Con el campo de ojo que detectamos, pues lo que buscamos es que el paciente no presente alteraciones, como por ejemplo la hemianopsia. ¿Qué quiere decir la hemianopsia? Que el paciente tiene afectación como tal en la visión de un campo visual. En este caso, por ejemplo, podemos decir una hemianopsia temporal. ¿Qué sucede o qué alteraciones podemos tener? Por ejemplo, una cuadrandanopsia. ¿Qué es una cuadrandanopsia? Si dividimos el ojo en 4, uno de estos cuadrantes va a perder la visión. Eso se denomina cuadrandanopsia. Y también tenemos otra alteración que es el escotoma, y el escotoma pues es que el paciente refiere un punto negro en los diferentes campos visuales. En el fondo de ojo tenemos que tener claro 4 componentes. Uno de ellos es la integridad del disco óptico. El segundo es la integridad de la mácula. El tercero es ver que en todo el campo de la retina no haya como tal obstrucciones. Y también tenemos que ver que no haya entrecruzamiento de los vasos. Eso lo podemos definir como una campimetría normal, o sea, un fondo de ojo normal. Sucede que al inicio del fondo de ojo tenemos que tener en cuenta algo, y es el rojo retiniano. Eso es lo normal, pero hay situaciones en las cuales, por ejemplo, el rojo retiniano está ausente y se presenta como unas opacidades. Ejemplo de esto tenemos pacientes con crisis hipertensivas o pacientes con una diabetes muy avanzada. El rojo retiniano se va a perder y se van a ver, por ejemplo, opacidades. Dentro como tal de la valoración del segundo par craneal podemos ver alteraciones, como por ejemplo miopía, como por ejemplo hipermetropía, o sea, todas alteraciones que afecten el campo visual. Una de ellas es la maurosis, que la maurosis es interesante, ¿por qué? Porque esta es una pérdida temporal de la visión del paciente, y se la denomina maurosis fugaz cuando la visión como tal del paciente se pierde, pero es de manera espontánea. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, continuando con la valoración de los pares craneales, vamos a valorar el tercero, cuarto y sexto. Estos se los evalúan en conjunto por la característica que tienen en común, y es que me van a inervar los músculos extrínsecos del ojo. Entonces, el tercer par craneal me va a inervar a músculos como el recto superior, el recto inferior, el oblicuo inferior y el recto medial, o también denominado recto nasal. Mientras que el cuarto par craneal me va a inervar al oblicuo mayor, y el sexto me va a inervar al recto lateral. Para la evaluación como tal de estos pares craneales, vamos a hacer algo que es valorar en el paciente la capacidad de los movimientos, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que nosotros hacemos es le pedimos al paciente que mire un punto. En este caso le podemos decir que mire esta linterna, ¿ya? Lo que hacemos es mover esta linterna en las diferentes partes para ver el correcto funcionamiento de los músculos anteriormente mencionados. Entonces hacemos lo siguiente. Va a seguir este punto. Entonces lo que hacemos es que mire hacia arriba para ver funcionamiento de músculos como por ejemplo el recto superior, hacia abajo para ver funcionamientos como por ejemplo de los músculos del músculo recto inferior, que mire por ejemplo hacia un lado, que en este caso sería hacia mi lado derecho, para ver funcionamiento del músculo, por ejemplo el recto lateral y el recto medial. Que mire hacia el lado opuesto, en este caso a mi izquierda, para ver nuevamente funcionamientos del recto lateral y recto medial. Y también que mire, por ejemplo, diagonalmente hacia arriba, diagonalmente hacia abajo, y lo mismo del otro lado. Entonces nosotros, ¿qué vemos ahí? Vemos el correcto funcionamiento de los músculos, que me van a permitir que los ojos se muevan en diferentes direcciones, y esto también me hace notar que hay integridad de estos pares craneales. Dentro de la valoración de tercero, cuarto y sexto par craneal, tenemos que destacar el tercero, que tiene otras funciones, además de inervar los músculos extrínsecos del ojo. Una de ellas es que participa en el reflejo fotomotor y consensual.
Entonces, ¿cómo hacemos el reflejo fotomotor consensual? Lo que hacemos es, utilizando una luz, lo que hacemos es, primero ocluimos como tal una parte para que el objetivo de que la luz no me altere como tal el reflejo consensual. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es acercar una luz de afuera hacia adentro de la siguiente manera. Y lo que observamos es que en el ojo del paciente, cuando aproximamos la luz, el reflejo fotomotor, o sea, el ojo estimulado, va a sufrir una contracción, o sea, una miosis. ¿Qué sucede con el consensual? El consensual es que mientras nosotros estimulamos con la luz, ya que hay una miosis, lo que se espera es que el ojo que no esté estimulado igualmente se contraiga. Y ese es el reflejo consensual. El reflejo fotomotor va vía eferente segundo par y el reflejo consensual viene vía eferente tercer par craneal. Entonces lo que hacemos es con la luz de afuera hacia adentro, comenzamos a acercarla. Y si observamos que acá hay una contracción, lo que esperamos es que este ojito, para el reflejo consensual, también se contraiga, o sea, haya una miosis pupilar. Y dentro de otras funciones del tercer par craneal, es que este se encarga de inervar el músculo elevador del párpado. Lo que implica que cuando hay una alteración, por ejemplo, del tercer par craneal, los pacientes van a tener una ptosis palpebral, o sea, van a presentar un párpado caído. Dentro con respecto, a las pupilas, nosotros podemos tener unas pupilas normales, o sea, normocrómicas, podemos tener unas pupilas dilatadas, midriáticas, unas pupilas contraídas mióticas, que también se denomina, y cuando hay una parálisis del tercer par craneal podemos tener una pupila contraída y otra grande, que eso se denomina anisocoria. Eso con respecto a las alteraciones. Para finalizar como tal la valoración de estos pares craneales, tenemos algo que se denomina los movimientos de acomodación. Entonces los movimientos de acomodación, de igual manera como evaluamos los movimientos oculares, lo que hacemos es lo siguiente. Entonces, le pedimos al paciente que mire un objeto, tenga un punto fijo. En este caso, vamos a mirar la puntica de esta linterna. Lo que vamos a hacer nosotros es primero aproximar. Mira la punta. Y lo que hacemos es alejar. Nuevamente, aproximar. Y lo que hacemos es alejar. Entonces también se lo tiene en cuenta dentro de la valoración, que es el reflejo de acomodación, para ver el funcionamiento de los pares craneales anteriormente mencionados. Continuando con la valoración de los pares craneales, entonces vamos a hacer la valoración del quinto par craneal, que en este caso es el trigémino. Entonces el trigémino es un par que tiene dos funciones, una función motora y una función sensitiva. Dentro de la función sensitiva está la inervación de los 2/3 anteriores de la lengua, y dentro de la función motora están todo lo que tiene que ver con los movimientos o los músculos de la masticación, como los músculos temporales, los pterigoideos, el periestafilino, el homoyoideo, el macetero, todos los músculos involucrados en la masticación. Entonces cabe destacar que, bueno, para evaluar la parte sensitiva tenemos que recordar que el trigémino tiene tres ramas, una rama oftálmica, una rama maxilar y finalmente una rama mandibular. Con respecto a la sensibilidad, entonces tenemos que evaluar en ambas partes de la hemicara, tanto la sensibilidad, entonces podemos evaluar temperatura mediante objetos calientes o mediante objetos fríos, podemos realizar, por ejemplo, mediante objetos de punta roma, podemos realizar podemos estimular los puntos dolorosos del paciente con el objetivo de ver si éste percibe en ambos lados de la hemicara. Entonces lo que podemos hacer para evaluar la rama oftálmica, entonces preguntamos si el paciente siente, ¿sí? Sí. La rama maxilar y finalmente la rama mandibular. Se evalúa en ambas partes de la hemicara con el objetivo de valorar simetrías y ver la integridad del par. Con respecto además de la función como tal motora de este par, lo que hacemos es evaluar mediante los movimientos de la mandíbula. Entonces le pedimos al paciente que realice movimientos de apertura y cierre de la boca, apertura y cierre, y movimientos laterales de la mandíbula. Entonces hacia la derecha la mandíbula, solo la mandíbula, hacia la izquierda, y valoramos además los músculos de la masticación haciendo que el paciente muerda. Entonces realiza una mordedura. Con esto valoramos la parte motora del trigémino y vemos que este par esté íntegro y esté inervando los músculos que le corresponden. Siguiendo con la valoración de los pares craneales, entonces ahora pasamos al séptimo par craneal. El séptimo par craneal es un par que tiene también función motora y función sensitiva. La función motora se encarga de inervar parte de los músculos de la cara. Esta, para evaluarla, y desde mi punto de vista, como yo la entiendo, lo podemos hacer dividiendo la cara del paciente en una parte superior y una parte inferior. La parte superior, entonces, para valorarla,
le pedimos al paciente primero que arrugue la frente. Entonces arrugue la frente, con el objetivo de ver que hay la presencia de arrugas, para descartar que haya una parálisis. Le pedimos después al paciente que nuevamente genere, por ejemplo, que cierre sus ojos. Entonces le pedimos al paciente que cierre sus ojos con el objetivo de ver que éste pueda realizar este movimiento y ver que hay inervación del facial para los músculos encargados de estos movimientos. Se puede presentar algo característico y es el signo de Bell, que el signo de Bell es cuando el paciente, al intentar cerrar los ojos, las pupilas se desvían y lo que nosotros como examinador lo único que vamos a visualizar son las escleras. Entonces ese es un signo que tenemos que tener en cuenta dentro de la valoración sensitiva. Entonces recordemos que el séptimo par nos va a inervar los 2/3 posteriores de la lengua. Entonces nosotros al examen físico lo que hacemos es pasarle al paciente diferentes sustancias, sustancias ácidas, sustancias dulces, sustancias amargas, ¿ya? De los diferentes sabores que puede percibir el paciente con el objetivo de que este nos determine el sabor que está percibiendo para ver la indemnidad o la fase sensitiva de ese par. En este caso le vamos a dar esta sustancia con el objetivo de que ella nos diga si la percibe y qué sustancia es. Entonces, primero lo que preguntamos es si la percibe. Si la percibe, sí. Y le podemos preguntar qué sustancia es con el objetivo de que nos describa. Con esto valoramos la parte sensitiva como tal de este par. También le podemos pasar objetos alados, como ya dije anteriormente, con el objetivo de determinar que los 2/3 posteriores estén inervados por este par y así indirectamente que haya inervación y que el par no esté afectado. Continuando con la valoración de la parte inferior, lo que le pedimos al paciente es que realice o que arrugue su nariz. Entonces arrugue su nariz, con el objetivo de nuevamente ver el funcionamiento de los músculos de la cara y ver que estén inervados por este par. Le pedimos al paciente también que realice movimientos, como por ejemplo que silbe o que sople, por favor, con el objetivo de visualizar nuevamente que haya músculos intactos que le permitan al paciente realizar estos movimientos. Otra parte que nosotros valoramos son las comisuras labiales. ¿Por qué son importantes? Porque las comisuras nos dicen, por ejemplo, cuando hay una parálisis o una afectación, estas se pueden desviar. Se pueden desviar, por ejemplo, hacia el lado afectado, dándonos una determinación de que esa es la parte del cerebro la cual está siendo afectada. Algo que tenemos que diferenciar dentro de la práctica es una parálisis central y una parálisis facial periférica. La parálisis facial central, algo característico y es que el paciente, si le pedimos que arrugue su frente, arrugue la frente por favor, en una parálisis facial central el paciente va a tener como tal intactas las arrugas de la frente y la parte paralizada que se puede ver afectada va a ser más que todo la inferior. Y esto se da porque en la parálisis facial central no solo recibe inervación como tal del séptimo par, sino que también recibe inervación de otros nervios, de otros núcleos. A diferencia de la parálisis facial periférica, cuando al paciente se le pide, por ejemplo, que genere arrugas, que realice movimientos, el paciente va a tener afectado toda una hemicara. Entonces, si al paciente le decimos que realice arrugas, las arrugas solo se pueden visualizar de la parte sana. De esa parte se va a ver lisa. La comisura se va a desviar de esa parte y eso nos diferencia de una parálisis central, de una parálisis facial periférica, además de la afectación, que de una puede ser de la primera motoneurona y de la segunda puede ser de la segunda motoneurona. Continuando con la valoración, entonces pasemos al octavo par craneal, que el octavo par craneal es el vestíbulo coclear. El vestíbulo coclear tiene dos partes, una parte vestibular que se encarga del equilibrio y una parte coclear que se encarga más que todo de la audición. Con respecto al equilibrio, o sea la parte vestibular, tenemos que diferenciar lo que se trate de un vértigo, diferenciarlo de un osciloscopio. Un vértigo es la capacidad que tiene el paciente, o es la sensación que tiene el paciente a que su entorno le está, por así decirlo, le está dando vueltas o que él mismo le está dando como tal vueltas al entorno, se siente como, podemos decirlo, como mareado. Eso tenemos que diferenciarlo del osciloscopio. ¿Por qué? Porque en la osciloscopia primero no hay una alteración neurológica y en la osciloscopia le podemos pedir al paciente, por ejemplo, que cierre sus ojos y esa sensación se va a perder. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Dentro de la parte como tal vestibular, o sea, perdón, de la parte coclear, o sea, la parte auditiva, nosotros tenemos que valorar la capacidad auditiva que tiene el paciente, por ejemplo, para ver si este tiene hipoacusias, o sea, una disminución como tal de la capacidad auditiva. También para ver, por ejemplo, si la paciente presenta tinnitus. ¿Y qué es tinnitus? Tinnitus es la capacidad de percibir sonidos donde no los hay. Ellos experimentan como algo como pip, que es un sonido, el cual no se genera y no es generado por el examinador, sino que directamente lo van a presentar. Entonces dentro del examen nosotros podemos valorar, hacer pruebas con diapasón y pruebas sin diapasón. Las pruebas sin diapasón tenemos dos. Una de ellas es el test del susurro y otra de ellas es el test de los dedos.
Con respecto al test del susurro, lo que hacemos nosotros es colocarnos a en la parte al respaldo del paciente y susurrarle una serie de palabras o una serie de números con el objetivo de que éste la repita. Y otra que podemos hacer es el test de los dedos. El test de los dedos es que nosotros lo que vamos a hacer es frotar los dedos a una distancia considerable pues de la parte auditiva del paciente con el objetivo de determinar de la siguiente manera. Nosotros hacemos esto. O también no podemos frotarlo sino como tal chocar las uñas. Lo que preguntamos es primero si percibe el sonido. ¿Lo percibe? Sí. Entonces al percibir nosotros podemos determinar que el paciente pueda tener por ejemplo una capacidad auditiva normal. Descartamos que haya una hipoacusia, pero también es importante ver la otoscopia. En la otoscopia nosotros vemos la integridad por ejemplo del conducto auditivo externo, ver si no hay tapones de cerumen, alteraciones como tal en los huesecillos. Y dentro de las pruebas de diapasón, entonces a la falta de diapasón las voy a explicar. Tenemos tres tipos: la de Sauvage, la de Weber y la de Rinne. La de Sauvage es, supongamos que esto es un diapasón, entonces nosotros lo que hacemos es hacer vibrar el diapasón y colocarlo en el cráneo como tal, en la parte superior del cráneo del paciente. El test de Rinne y el test de Weber, nosotros hacemos vibrar el diapasón y lo que hacemos es colocarlo en la apófisis como tal mastoides del paciente. Nosotros podemos determinar si la hipoacusia que tiene este paciente puede ser sensorial o puede ser conductiva o neurológica. Entonces tenemos que mediante el diapasón y mediante las diferentes pruebas determinar mediante el examen físico si hay una integridad como tal de este par craneal y si el paciente presente o no una hipoacusia. Dentro también, continuando con la valoración, entonces tenemos el noveno par craneal. El noveno par craneal es el glosofaringio. Para valorar el glosofaringio nosotros le pedimos al paciente que saque la lengua. Entonces saque la lengua. Nosotros lo que hacemos es intentar bajarle la lengua con un bajalenguas y lo siguiente que hacemos es pedirle al paciente que haga A. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando hace A nosotros podamos valorar y ver que el paladar ascienda, ¿ya? Con el objetivo de ver que haya inervación. También dentro de la valoración de este par tenemos el reflejo nauseoso. Si hay ausencia del reflejo nauseoso, es a tenerlo en cuenta, puede deberse a una alteración neurológica. Y otro es el reflejo palatino, para tenerlos en cuenta dentro de la valoración. Bueno, dentro de la valoración del décimo par craneal, que es el vago, nosotros lo que hacemos es similar al anterior. Le pedimos al paciente que abra la boca y que diga A, con el objetivo de ver que haya un ascenso del velo del paladar, así como también ver dentro de las funciones o inervación de la laringe, que es una de las funciones que es la fonación. También podemos hacer la maniobra del vaso. Entonces la maniobra del vaso con agua nos sirve para ver si hay una parálisis como tal del décimo par craneal. Le pedimos al paciente que tome agua. No la voy a tragar. No la tragué. Téngale. Esa es la parte 1. Entonces lo que hacemos es al paciente que tome agua. Lo siguiente que hacemos es pedir al paciente que incline la cabeza, inclínela, y que intente tragar el agua. ¿Listo? Haciendo. Entonces cuando observamos que el paciente haya tragado el agua, quiere decir que no hay una parálisis del décimo par craneal. Si lo hubiera, lo que sucedería es que al intentar tragar el agua hubiera un reflujo y sería pues imposible para el paciente tragar cuando tiene una parálisis del décimo par craneal. Eso dentro de la valoración. Dentro de la valoración del onceavo par craneal, que es el accesorio, este se encarga de inervar los músculos como son el esternocleidomastoideo y los músculos trapecios. ¿Cómo hacemos para valorarlo? Entonces lo que hacemos para valorarlo es, primero, como forma parte del músculo esternocleidomastoideo, le pedimos al paciente que gire la cabeza, bien sea por ejemplo el lado derecho a la izquierda. En este caso, gire la cabeza al lado derecho. ¿Qué hacemos nosotros como examinadores? Nosotros lo que hacemos es que mediante ella gira la cabeza, nosotros hacemos una resistencia, con el objetivo de ver que estén inervados y que haya funcionalidad de estos músculos. Eso con respecto al esternocleidomastoideo también lo podemos hacer hacia el lado opuesto. Y nosotros lo que hacemos es aplicar una resistencia, obviamente una resistencia no tan fuerte relacionada con lo que queremos obtener dentro de la valoración y para ver la fuerza que tienen estos músculos. Con respecto a los músculos trapecios, entonces lo primero que vamos a ver es la simetría. Y para ver el funcionamiento nosotros lo que hacemos es al paciente le pedimos por favor que suba o eleve los hombros. Y nuevamente nosotros lo que hacemos, bájelos, es aplicar una resistencia.
una resistencia que vaya en contra de esa fuerza para ver que estos músculos ejercen un movimiento ascendente y ver que estén inervados y estén intactos. Dentro de eso, con respecto al onceavo, finalmente tenemos el 12º par craneal, que es el hipogloso. Para el hipogloso nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, dentro de las pruebas para valorarlo, como este se encarga, pues forma parte de los movimientos de la lengua, nosotros lo que hacemos es pedirle al paciente que con la lengua empuje un cachete. Lo mismo del otro lado. Pero cuando él realiza nosotros lo que hacemos es palpar y generar una resistencia. Del otro lado. Se hace una resistencia mínima para ver que pueda realizar este movimiento y que también haya inervación y ver que el par craneal esté intacto. Bueno, continuando con otras pruebas, tenemos una prueba que nos permite valorar la motilidad que tenga el paciente. Entonces se le pide al paciente que por favor extienda sus brazos, realice una extensión. Entonces nosotros aquí valoramos la motilidad. ¿Cuándo es positiva? Cuando, por ejemplo, después de un tiempo vemos que uno de los miembros, por ejemplo, cae. Si uno de los miembros cae, consideramos que la maniobra es positiva. Esto con respecto a la motilidad. Tenemos otra que nos permite valorar la fuerza muscular. Entonces la fuerza muscular lo que consiste es que le pedimos al paciente que realice, por ejemplo, que sus manos tomen una posición de pinzas, por ejemplo este. Entonces nosotros como examinadores, ¿qué hacemos? Cuando esta posición nosotros lo que le pedimos, intentamos es abrir esta pinza con el objetivo de medir la fuerza muscular. Nosotros ejercemos una fuerza y le pedimos al paciente que también ejerza fuerza como pinza. Entonces nosotros hacemos este movimiento, lo mismo con el otro, para valorar fuerza muscular. Bueno, continuando con el examen físico neurológico, una vez valorada la actitud, ya descritas las facies, nosotros lo que pasamos es a valorar sensibilidad superficial y sensibilidad profunda. ¿Cómo valoramos la sensibilidad superficial? Entonces nosotros primero como examinadores le explicamos al paciente lo que vamos a realizar. Lo tenemos que hacer en un ambiente adecuado. Y obviamente el examen tiene que ser cefalocaudal, o sea, desde la cabeza hasta los pies. Dentro de la sensibilidad superficial nosotros vamos a valorar lo que es temperatura, vamos a valorar dolor, y vamos a realizar unos diferentes estímulos con el objetivo de que el paciente los perciba. Primero nos diga si los perciba, nos describa cómo es ese estímulo y nos describa en qué parte del estímulo lo percibió. Entonces nosotros hacemos lo siguiente. Entonces lo primero que hacemos es explicar al paciente. Le decimos, por ejemplo, bueno, en este caso, buenas noches. Lo que vamos a realizar, o le pedimos primero que esté tranquila, esté calmada. Vamos a realizar diferentes estímulos en diferentes partes de su cuerpo con el objetivo de ver si los percibe y que nos los describe. Lo que hacemos nosotros es primero pedirle al paciente que cierre sus ojos. Entonces cierre sus ojos. Y lo podemos realizar, por ejemplo, con algodón, con un hisopo. Entonces nosotros lo que hacemos es realizar estímulos en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, aquí. Le preguntamos al paciente si sintió el estímulo que realizamos. Entonces, ¿sintió el estímulo? Sí. Lo que pasamos a hacer es de pedirle al paciente o decirle que nos diga en qué parte sintió ese estímulo, en qué parte lo sintió. En la mano. Y lo que podemos hacer es decirle al paciente que nos describa ese estímulo. Entonces, ¿cómo fue ese estímulo? ¿Cómo lo sintió? Suave. ¿Y el movimiento? Circular. Esto es para evaluar sensibilidad profunda. También lo que podemos hacer es evaluar el dolor. El dolor lo hacemos con objetos romos, ¿ya? Y de igual manera, estimulamos en diferentes partes del cuerpo y hacemos lo mismo. Entonces, por ejemplo, hacemos esto. Entonces, primero lo que preguntamos al paciente, si percibió. Sí. ¿Qué clase de estímulo fue? Chuzón. ¿En qué parte del cuerpo fue? En la pierna. Eso con respecto a la sensibilidad dolorosa. Y tenemos finalmente la sensibilidad térmica. Entonces la sensibilidad térmica es con objetos calientes o fríos y de igual manera se les pregunta, se lo coloca en diferentes partes del cuerpo y se le dice al paciente si lo siente o no y que lo describa, qué tipo de estímulo fue. Eso con respecto a la sensibilidad superficial. Continuando con la evaluación, y una vez visto cómo se valora la sensibilidad superficial, nosotros pasamos a valorar la sensibilidad profunda. ¿A qué hace referencia a sensibilidad profunda? A toda aquella que se origina en articulaciones, huesos y músculos. Aquí tenemos en cuenta, por ejemplo, la batiestesia, que hace referencia a posición, la varestesia, que hace referencia a presión. Tenemos en cuenta la palestesia, que la palestesia hace referencia a vibración, y tenemos en cuenta la borognosia, que la borognosia hace referencia a peso.
También tenemos en cuenta algo más que es la esterognosia. ¿Y qué es la esterognosia? Pues es la capacidad que tiene el paciente mediante el tacto, discriminar y definir los objetos. Entonces, con respecto a la batiestesia, o sea la posición, nosotros podemos hacer la siguiente manera. Primero le pedimos al paciente que por favor cierre sus ojos. Le podemos tomar por ejemplo una mano y con los dedos lo que hacemos es moverlos hacia arriba, moverlos hacia abajo, moverlos hacia un lado, hacia el otro. Nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, tener ahí el dedo y le preguntamos al paciente con los ojos cerrados que describa la posición en la que está el dedo. Entonces, ¿en qué posición está el dedo? Hacia arriba, Hacemos lo mismo otra vez. ¿En qué posición está? hacia abajo, Lo podemos hacer con las manos, por ejemplo. Está hacia arriba, o hacia abajo. eso con respecto a la posición, o sea, la batiestesia, la capacidad del paciente que así esté con los ojos cerrados, decir en qué parte o en qué posición están las diferentes partes del cuerpo. Con respecto a la varestesia, o sea, la presión, nosotros lo que hacemos es nuevamente, por favor, cierre sus ojos y lo que hacemos es realizar presión en diferentes partes del cuerpo con el objetivo de que el paciente nos diga primero si lo estamos tocando y segundo nos diga en qué parte lo estamos tocando de la siguiente manera. ¿Lo estamos tocando? Sí. ¿En qué parte? En mi pierna, Nuevamente. en mi brazo, Nuevamente. en mi mano, Nuevamente. del hombro. Con el objetivo de valorar así la capacidad o la varestesia, que en este caso es la presión. Finalmente, continuando tenemos la borognosia, que la borognosia es el peso. Entonces nuevamente le pedimos al paciente que cierre sus ojos, présteme sus manos, y nosotros lo que hacemos es colocarle objetos en las manos, para ver la capacidad que él tiene de discriminar el peso. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí agárralo, y tenemos aquí agárralo. Y lo que le preguntamos es que nos discrimine el cuál objeto es más pesado. ¿Cuál es más pesado? De esa manera nosotros evaluamos la capacidad para discriminar el peso. También tenemos la palestesia, que es vibración. Entonces lo que haríamos si tuviéramos es con el diapasón vibrarlo, hacerlo vibrar, golpearlo y colocarlo en diferentes partes del cuerpo para ver si el paciente percibe la vibración, nos diga dónde y la discrimina. Y tenemos la esterognosia. Entonces la esterognosia lo que hacemos es que al paciente le pedimos primero, por ejemplo, que cierre sus ojos. Entonces al cerrar los ojos nosotros obviamente lo que hacemos es colocarle diferentes objetos, pero objetos que sean conocidos. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, y este. Entonces lo que hacemos es que le acercamos esos objetos al paciente y le pedimos que por favor con los ojos cerrados los toque. Entonces toque cada uno de los objetos, por ejemplo, Una cuchara plástica. que nos describa qué objeto es. Por ejemplo, Lapicera. Por ejemplo, Una espátula. Y por ejemplo, ¿qué forma tiene? Es como un martillo. Exacto, entonces nosotros lo que hacemos es, con respecto a la esterognosia, es ver la capacidad que tiene el paciente para que con los ojos cerrados logre identificar y logre definir objetos. Continuando con la valoración de examen físico-neurológico, lo que pasamos es a realizar diferentes maniobras. Maniobras en las cuales podemos, por ejemplo, determinar lo que se denomina parestesias. ¿Ya? ¿Qué es parestesias? Parestesias es como ese hormigueo que se siente muchas veces. Si es doloroso se lo denomina disestesias. Dentro de esas maniobras tenemos y otras maniobras que me van a incluir los reflejos, como por ejemplo el reflejo tricipital, el reflejo bicipital, como por ejemplo el reflejo superciliar, glabellar, maceterino, ya el reflejo rotuliano, el reflejo aquiliano. Entonces dentro de las maniobras para evaluar parestesias tenemos la siguiente, tenemos Mingazzini y Barré. Entonces Mingazzini, ¿en qué consiste? Le pedimos por ejemplo al paciente por favor que se recueste. Entonces Mingazzini es el paciente de cúbito dorsal, o sea recostado, y lo que se le realiza es los miembros inferiores se los coloca en una posición de 90 grados. Y lo que se le pide al paciente es que mantenga esta posición por un momento. Este nos sirve para determinar parestesias. Este movimiento el paciente va a determinar, o sea, va a sentir como parestesias, las cuales las puede sentir en la articulación de la cadera o el paciente puede descender sus pies. Este es Mingazzini. Ya, tenemos la maniobra de Barré. Y la maniobra de Barré lo que hacemos es que el paciente esté en decúbito ventral.
Entonces lo que hacemos es, los miembros inferiores se los colocamos nuevamente en una posición de 90 grados con el objetivo de determinar la presencia de parestesias o no. Esto es Barré. Entonces ya vimos Barré y Mingasini. Con la valoración vamos a ver cómo se hace un examen físico, pues teniendo en cuenta unos reflejos. Dentro de los reflejos que vamos a ver, entonces tenemos el reflejo superciliar, el reflejo glabelar y el reflejo maceterino. Entonces nosotros lo que hacemos es, con un martillo de reflejos, lo cogemos como si fuera una pinza y hacer movimientos lo suficiente como para generar el reflejo. Entonces, con respecto al reflejo superciliar, nosotros hacemos esto y lo que esperamos es que el paciente genere como un cierre de sus ojos de manera repentina cuando nosotros golpeamos. Esto con respecto superciliar, aquí es el glabelar y también el maceterino. El maceterino, lo que nosotros hacemos es que le pedimos, abra un poquito la boca, ahí, y golpeamos. Lo podemos hacer con nuestro dedo o directamente, sobre todo con nuestro dedo. Y lo que esperamos que cuando nosotros realizamos esta maniobra, el paciente genere como movimientos rápidos de cierre de la mandíbula. Entonces, bueno, dentro de otros reflejos tenemos el reflejo tricipital. El reflejo tricipital, nosotros lo que hacemos es, colocamos al paciente con una posición pues como tal de 90 grados del brazo y lo que hacemos es golpear. Esto con respecto para ver, por ejemplo, el reflejo tricipital. También tenemos el reflejo bicipital, que nuevamente colocamos al paciente en el brazo en 90 grados. En 90 grados. Lo colocamos y lo que hacemos es que colocamos nuestro dedo y golpeamos, con el objetivo de valorar el reflejo bicipital. Continuando con los reflejos, tenemos el reflejo patelar. En el reflejo patelar, pues lo ideal es que los miembros estén un poco más elevados. También lo podemos hacer de manera acostada, y cuando lo hacemos acostado, lo que sucede es que el examinador coloca su antebrazo, ya intenta elevar el miembro y golpea, con el objetivo de ver el reflejo patelar o rotuliano. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que con el miembro elevado nosotros lo que hacemos es generar un ligero golpe, con el objetivo de ver el movimiento del pie del paciente. Entonces, para el reflejo aquiliano le pedimos al paciente colóquese de pie y arrodíllese en la cama. Lo que le pedimos al paciente es que se arrodille, pero que quede con los pies hacia el exterior, o sea, hacia afuera. Más acá, más acá, más acá, más acá, más acá, más acá. Ya. Y lo que hacemos nosotros con examinador es golpear para ver el reflejo aquiliano. Entonces nosotros lo que hacemos es golpear para examinar la presencia del reflejo aquiliano. Dentro de otros reflejos, pues tenemos como tal el reflejo corneal. Entonces el reflejo corneal nosotros lo valoramos de la siguiente manera. Con un algodón o directamente con los dedos del examinador, lo que hacemos es acercarnos, míreme, lo que hacemos es acercar el algodón hacia, pues, que quede cerca de las pestañas o que entre en contacto con las pestañas del paciente o con la córnea, con el objetivo de ver la presencia del reflejo. Al acercarlo, lo vamos acercando, lo acercamos. Y sucede que lo normal es que el paciente, cuando le acerquen, obviamente como es una sensación, un objeto extraño, lo normal es que el paciente cierre sus ojos. Eso con respecto al reflejo corneal. Bueno, otro reflejo que tenemos es el cutáneo abdominal. Tenemos el cutáneo abdominal superior, o sea, por encima de la línea perumbilical, cutáneo abdominal medio, línea perumbilical, y cutáneo abdominal inferior por debajo de la línea perumbilical. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que hacemos es, con un objeto, como por ejemplo un clip o un objeto con punta, lo que hacemos nosotros es moverlo de afuera hacia adentro, ¿ya? Supraumbilical. Este vendría a ser el reflejo cutáneo abdominal medio, e infraumbilical. Lo que nosotros esperamos es, cuando realizamos ese reflejo, que el paciente realice un movimiento del abdomen. Cuando realiza, decimos que es normal. Continuando con los reflejos, vamos a ver unos que nos permiten ver, por ejemplo, síndromes meningios. Uno de ellos es el reflejo de Babinski. El reflejo de Babinski es que nosotros realizamos un estímulo, bien sea con objetos punta roma o un clip. Lo que hacemos es movilizarlo por la planta del pie. Y lo que esperamos es, un reflejo normal es que el paciente genere una flexión plantar. Cuando se presentan alguna alteración, por ejemplo una meningitis, un síndrome meningio, lo que sucede es que los pacientes, al realizar ese estímulo, van a generar una flexión dorsal, bien sea del primer dedo, y los
el resto de dedos pues se van a abrir pues, en forma de abanico. Tenemos unos sucedáneos del reflejo de Babinski, como es Gordon, Oppenheim y Schaffer. Gordon, ¿en qué consiste? Nosotros lo que hacemos es elevar el miembro del paciente y lo que hacemos es una compresión de los músculos gemelos. Tenemos Schaffer, que Schaffer es nuevamente, hacemos pero una compresión como tal del talón de Aquiles. Y tenemos Oppenheim, que lo que hacemos es deslizar nuestro dedo ya en dirección de la tibia. Dentro de otras maniobras para ver síndromes meningios tenemos la maniobra de Brudzinski, la maniobra de Kerning y una variante o pues que se integra, que es la maniobra de Flotow. ¿En qué consiste la maniobra de Kerning? La maniobra de Kerning consiste en que nosotros realizamos o colocamos, hacemos una flexión de la cadera 90 grados y lo que hacemos es extender la rodilla, ¿ya? Lo que sucede es que muchas veces cuando extendemos la rodilla nosotros lo que queremos es generar unas parestesias a nivel de la articulación de la cadera. Esto nos sirve para ver síndromes meningios. Tenemos otra variante que es el signo de Brudzinski y tenemos el reflejo de Brudzinski. El signo de Brudzinski, ¿en qué consiste? Consiste en que nosotros tomamos la cabeza del paciente y lo que hacemos es elevarla, intentar aproximar el mentón al tórax. Muchas veces en pacientes que tienen una rigidez nucal muy exagerada, la rigidez nucal que se presenta a nivel del cuello imposibilita que se acerque el mentón al tórax. Y hay una variante que es el reflejo como tal de Brudzinski, que consiste en que cuando nosotros realizamos esta maniobra de aproximación, muchos pacientes van a presentar, a medida que nosotros hacemos esa flexión, ellos generan este movimiento. Ténganlas ahí, por favor. Entonces, cuando nosotros realizamos este movimiento, lo que se va a presentar es esto. Y esto también es algo que se tiene que tener en cuenta para síndromes meningios. Y tenemos la de Flotow, que Flotow consiste en que nosotros realizamos la aproximación del mentón como tal al tórax y lo que hacemos es mirar las pupilas. Si cuando miramos las pupilas estas están dilatadas, decimos que es positivo y que también nos ayuda para ver si es un síndrome meningio. ¿Qué sucede con estas maniobras? La sensibilidad es muy baja, tiene una sensibilidad del 5%, pero la especificidad es del 97%. Entonces por eso se las tiene en cuenta. Ya para finalizar parte de nuestro examen neurológico, que esto tendríamos que prácticamente realizarlo al inicio, son las marchas. Entonces nosotros evaluamos la marcha del paciente. Le pedimos que por favor camine de un punto a otro. Entonces, ¿qué vamos a valorar? Sucede que en las marchas es como el conjunto de un ciclo. Entonces, las marchas tienen dos fases. Tienen una fase de apoyo y de no apoyo. Le pedimos al paciente que camine y valoramos eso. La fase de apoyo inicia cuando el talón toca el piso y termina cuando las puntas de los dedos se despega del piso. Y la fase de no apoyo, termina al apoyarse el siguiente paso. Se separa la punta y termina cuando el talón nuevamente pone el piso en el suelo. ¿Qué valoramos aquí? Valoramos el funcionamiento de los músculos tanto agonistas como agonistas. Ya también valoramos articulaciones como las que se presentan a nivel del tobillo, a nivel de la rodilla y a nivel de la cadera. ¿Listo? Bueno, esto fue lo que realizamos de examen neurológico. Espero que se haya entendido. Realizamos la valoración como tal de la actitud, tenemos en cuenta el Glasgow, tuvimos en cuenta algo de las facies, la valoración de pares craneales o también algunos reflejos como tendinosos y algunos reflejos que me permiten ver el funcionamiento correcto de los pares craneales y finalmente tomamos en cuenta las marchas. Espero que haya quedado claro. Agradezco a mi mamá que fue la paciente simulada y a mi tía que está en la grabación. Muchas gracias.